Buenos días, vamos a iniciar entonces la clase de trombocitopenia y gestación, así podemos abarcar lo que es el embarazo y el puerperio, teniendo en cuenta que la plaquetopenia, trombocitopenia en el embarazo, la gestación, es un tema que puede llegar a ser muy complicado, importante, si bien en algunas situaciones es poco frecuente. La evaluación y el tratamiento de la trombocitopenia en el embarazo y en el puerperio pueden ser cambiantes porque existen diferentes y potenciales causas, algunas directamente relacionadas con el embarazo y otras no. Eh, para muchas causas no hay test diagnósticos, por lo cual la sospecha clínica y el diagnóstico por descarte es muy importante. Por otro lado, las opciones terapéuticas pueden tener potenciales efectos adversos y serios en algunos casos para el binomio materno-fetal y a su vez que requieran de la toma de decisiones urgentes, incluido el parto. Desde ya decimos que es habitual, como vemos en estas gráficas, que haya un descenso de las cifras plaquetarias en las mujeres embarazadas, que se ha visto incluso que es mayor en los pacientes, en las embarazadas gemelares, de embarazos no complicados. Y bueno, el planteo es que esto puede ocurrir por agrupación plaquetaria en la circulación esplénica o en los vasos de la placenta. Y bueno, generalmente ocurren plaquetopenias de tipo incidental o gestacional, que son generalmente mayores de 100.000 plaquetas, que no generarían y dispararían ningún tipo de estudio ni de tratamiento, pero siempre hay que tener idea de estas posibilidades y un control evolutivo. De todas formas, en algunos casos se pueden ver incluso hasta plaquetopenias de menor de 100.000, pero solo en el 1%. Por lo tanto, como vamos a ver, sería importante definir que en realidad para iniciar desencadenar todo lo que es el algoritmo diagnóstico del pensamiento, se plantea en el embarazo en el escenario de plaquetopenias confirmadas de menos de 100.000 plaquetas. Acá en estos histogramas vemos cómo se corre, ¿no? Según las semanas de gestación y el conteo plaquetario, perdón, en las mujeres embarazadas en porcentaje. Las mujeres, el histograma en blanco sería que está más corrido a la izquierda, o sea que tiene menores cifras de plaquetas en el correr de la evolución y francamente van disminuyendo estas cifras en la evolución del embarazo y que a posteriori en el puerperio se corrigen por la etiología en sí. Entonces, como veníamos mencionando, clásicamente en la población general se define plaquetopenia cuando hay menor de 150.000 plaquetas, pero se plantea que para el embarazo es mejor, más útil, plantear el punto de corte de 100.000 por esa situación y disquisiciones que estaba mencionando antes, de que es bastante habitual de que ocurra trombocitopenias gestacionales o incidentales, por ende, sería como de más utilidad iniciar o estudiar a las pacientes o plantear los diagnósticos frente a esta situación de menor de 100.000 plaquetas. También se plantea, en realidad, según las organizaciones de ginecología, que bueno, entre 150 y 100.000 sería leves, en moderadas entre 100 y 50.000 y severas menor a 50.000, como las clasificaciones en la población general. De todas formas, lo importante no es solamente la clasificación numérica, sino el diagnóstico etiológico y las manifestaciones clínicas, no las cifras aisladas, porque bueno, detrás de una plaquetopenia puede enmascararse o estar alguna patología grave, incipiente, con morbimortalidad materno-fetal, como vamos a ver más adelante. Con respecto a las plaquetopenias, en general se plantea que hay una prevalencia estimada entre un 6 y un 11% de plaquetopenias si tenemos en cuenta el punto de corte habitual de menor de 150.000, pero es mucho menos frecuente, acá al 1% si las plaquetas las tomamos como menor de 100.000 por milímetro cúbico, como se plantean en las guías. De todas formas, la mayoría de los reportes
y los estudios que se plantean en este escenario son basados en estudios observacionales. Y dentro de las consultas hematológicas, la trombocitopenia es la segunda alteración que lleva la consulta a los hematólogos en el contexto del embarazo luego de la anemia. Con respecto a las causas y a la incidencia de estas situaciones, según las series, como por ejemplo mostramos aquí, la de Burroughs es la más importante, ya con varios años de publicación, y otras, como vemos, bueno, dentro de los embarazos, en un total de 26.623, la de Burroughs, como vimos, abarca más cantidad de mujeres embarazadas. El porcentaje de trombocitopenia varía entre 6 y 11%, con una media de 7,8%. Y como vimos, la trombocitopenia gestacional o incidental es la causa más frecuente, es una de las causas más frecuentes que se reportan, y bueno, va desde un 80, 70, 80% o hasta un 93% según las series. Cuando hablamos de menor de 150.000 plaquetas. Le sigue en frecuencia a la gestacional los desórdenes hipertensivos, como la preeclampsia, como vamos a ver más adelante, entre otros, con una media de porcentaje de 14%, pero con un rango de 4 a 20%. Y por último serían las trombocitopenias inmunes, con una incidencia de un 3,8% para la serie más importante, pero va de 0 con algo, 0,5 a casi 4, con una media de 2,5%. Las guías internacionales, sobre todo, bueno, nosotros miramos mucho las guías de la Sociedad Americana de Hematología. Se han publicado estas guías por recomendaciones de expertos y evaluación de toda la bibliografía disponible. Las últimas guías publicadas y se mantienen a la fecha, no han cambiado, son las de 2013, donde parece interesante ver este esquema de 4x4 porque claramente nos posiciona en estos escenarios. Por un lado, hay que mirar si realmente estamos frente a una trombocitopenia aislada o en una situación de trombocitopenia asociada en el contexto de desórdenes sistémicos. Y por otro lado, saber si esto es específico o se plantea específico del embarazo o no es específico del embarazo, que se puede manifestar durante el embarazo o disparar en esta situación, o fuera del embarazo, que ya haya presentado la paciente. Dentro de las aisladas específicas del embarazo, como la más frecuente, como mencionábamos, entre un 80% aproximadamente, está la trombocitopenia gestacional. Luego le siguen las trombocitopenias, pero asociadas a otros desórdenes, pero específicas del embarazo, como los estados hipertensivos, como por ejemplo la preeclampsia con características de severidad o incluso preeclampsia entre un 15 a 20%, el síndrome HELLP, o el hígado graso del embarazo como menos frecuente, menor del 1%. Y en relación a trombocitopenias aisladas, pero no específicas del embarazo, que si bien se pueden presentar en esa oportunidad, y a veces son diagnosticadas, porque recuerden que el embarazo es una oportunidad para el diagnóstico, porque los pacientes son controlados, se les realizan hemogramas, etc. Sería, bueno, la trombocitopenia inmune primaria en un 1 a 4%, o secundaria, menor al 1%, que dentro de las secundarias, bueno, se pueden plantear diferentes etiologías infecciosas, como vinculadas al virus de inmunodeficiencia humana, al virus de la hepatitis C o Helicobacter pylori, o a otras alteraciones o desórdenes autoinmunes, como por ejemplo el lupus. También, de forma más rara, las trombocitopenias inducidas por drogas, la enfermedad de von Willebrand de tipo 2B, donde puede tener un descenso de plaquetas, o más raro, trombocitopenias congénitas. Y dentro de las no específicas del embarazo, pero que se pueden manifestar en el curso de la gestación, pero asociadas a otros desórdenes, bueno, como decíamos, asociados a lupus, asociados a síndrome antifosfolipídico, a infecciones virales, a otras situaciones como microangiopatías trombóticas del tipo del púrpura trombocitopénico trombótico o síndrome urémico hemolítico, desórdenes de médula ósea, donde bueno, allí hay muchas etiologías
desde leucemias agudas, etc., déficits nutricionales, secuestración esplénica, por ejemplo, en pacientes con enfermedades del hígado, trombosis de la vena porta, o enfermedades de depósito, como por el Gaucher u otros, o desórdenes tiroideos. Hay que tener en cuenta y tratar de seguir un algoritmo diagnóstico para guiar el estudio y el pensamiento. En primer lugar, siempre debemos evaluar, sobre todo en situaciones que no se reiteran, o bueno, que son bastante leves a moderadas, es el agregado, la agregación plaquetaria, que sería como una trombocitopenia artefactual o pseudotrombocitopenia, como vemos en el esquema. Si realmente se descarta esa situación y se confirma que es una trombocitopenia real, la lámina periférica es muy importante, como dijimos, ver si también tiene alteración de las otras series, o es aislada, o sea, es una trombocitopenia pura, ver si tiene esquistocitos, porque bueno, allí podemos plantear otras situaciones, como vamos a ver más adelante, que son el PTT, el síndrome hemolítico, la CID, donde ahí importa también la clínica y otros elementos de laboratorio como la LDH, bueno, elementos de anemia hemolítica, ¿no? Con aumento de las bilirrubinas, descenso de la aptoglobina, alteraciones en la CRASI por consumo de factores con alteración en la PTT o el tiempo de protrombina, ver los dedímeros, etcétera, y el fibrinógeno. Claramente en situaciones de plaquetopenia aislada o en situaciones de otros compromisos de otras series, también importan ver en la lámina la existencia de blastos, Pelger-Wet, acriocitos, etc., para ver, evaluar eventualmente una alteración, un problema en la médula ósea que va desde una sustitución por medular, por cualquier tipo de enfermedad o algo más funcional. Por otro lado, ver si hay microferocitos, considerar eventualmente si también hay anemia hemolítica, el síndrome de Evans. Allí otra vez es importante, bueno, ver el patrón hemolítico con la reticulocitosis, si hay aumento de LDH y bilirrubinas, y el test de Coombs. Si hubiera linfocitosis o neutrofilia o granulaciones tóxicas o basados en la clínica, se podría plantear una infección. Bueno, ahí es importante lo que es todo el cultivo, sus serologías virales, los parámetros infecciosos e inflamatorios. Es raro, pero bueno, hay que recordar que en algunos casos hay trombocitopenias hereditarias que pueden manifestarse con inclusiones en glóbulos blancos, como Pelger-Wet, otro tipo de inclusiones o plaquetas gigantes, como se ven en esa lámina. Y bueno, y por último, si la trombocitopenia es aislada, y es una de las causas que más nos involucra a los hematólogos y como tercer causa frecuentemente encontrada en esta situación, bueno, sería ver eventualmente si es una trombocitopenia inmune primaria o secundaria, y las posibilidades, como dijimos, de encontrar alguna etiología por infección viral, u otras manifestaciones que pudieran estar explicando esta trombocitopenia, ya sea por consumo o la misma trombocitopenia gestacional. Por lo tanto, las investigaciones van a estar basándose en todos estos pensamientos y descartes y bueno, y este algoritmo. Con respecto al monitoreo frente a una paciente que nos consulta por pues, un hallazgo de una plaquetopenia en contexto del embarazo, no hay una evidencia disponible, o sea, una guía clara de cada cuánto realizar el control con hemograma. Esto es guiado por opinión de experto y obviamente a criterio del médico. Es importante, si fuese tan descartadas las causas como trombocitopenia gestacional, seguir al paciente de cerca y, de ser posible, en un equipo de alto riesgo obstétrico multidisciplinario. Si hay alta sospecha de trombocitopenia gestacional, en realidad se puede realizar el hemograma en cada control obstétrico y bueno, para eventualmente evaluar la posibilidad de otras etiologías. En caso de que sospechemos una trombocitopenia inmune, se podría realizar cada 2 a 4 semanas según la estabilidad de las cifras de plaquetas, y en realidad, acercándonos a las 34 semanas de gestación, debería realizarse semanalmente, porque de haber un descenso podría implicar algún tipo de terapéutica frente a la inminencia del parto. Como dijimos, la trombocitopenia gestacional corresponde al 70-80% de las plaquetopenias del embarazo.
Estas en general son bastante leves. La gran mayor parte se ven como más agravadas en el final del embarazo. Como dijimos, generalmente son más de 100.000 plaquetas, es raro verla menor de 100 o incluso menor de 70.000. No hay antecedentes de trombocitopenia fuera del embarazo. Como vimos, va disminuyendo estas cifras de plaquetas en el correr de la gestación, no tiene ninguna implicancia materno-fetal, ni hay, los fetos no van a tener trombocitopenia. Y la resolución generalmente ocurre en el posparto. El diagnóstico, como dijimos, debe ser como de exclusión, pero hay elementos de tranquilidad como las cifras, la evolución que haya tenido también en embarazos previos apoya el diagnóstico y que se haya resuelto espontáneamente. Tienen las pacientes que tuvieron trombocitopenia gestacional a 14 veces mayor probabilidad o riesgo de recurrencia de que vuelvan a tenerla. Y bueno, como dijimos, realmente si hay más de 100.000 plaquetas o historia previa, no deberíamos desencadenar ningún tipo de estudio. Y tampoco, porque no hay riesgos tampoco materno-fetales. El mecanismo de este tipo de trombocitopenia es desconocido, se plantea que hay un aumento en parte del volumen plasmático, y también que haya un aumento del turnover y de consumo de las plaquetas a nivel placentario, con secuestración y agregación a ese nivel, como vamos a ver acá en estas láminas, con hematoxilina y eosina u otras técnicas donde se ven agregados plaquetarios allí, y donde ahí se van como consumiendo por secuestración fundamentalmente en la vasculatura placentaria. Como dijimos, dentro de las trombocitopenias aisladas vinculadas a desórdenes o problemas del embarazo en sí, estaría la preeclampsia severa o eclampsia, que esta situación es una situación muy compleja, que hay que tener en cuenta de gravedad. El 5% de las preeclampsias cursan con plaquetopenia. Pero bueno, en realidad pueden verse situaciones, son plaquetopenias moderadas, pero en algunas situaciones hasta un 15% de las plaquetopenias, de las preeclampsias severas con plaquetopenias pueden presentar hasta menos de 50.000 plaquetas. La preeclampsia en sí, la incidencia es de un 5 a 8%. Las definiciones ya las conocen, son un tema para abordar en equipo multidisciplinario con ginecólogo y medicina interna. Es cuando la presión arterial sistólica es de más de o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, asociado a proteinuria de más de 0,3 gramos en 24 horas, generalmente luego de la semana 20 de gestación. Uno de los criterios de severidad justamente es la plaquetopenia menor a 100.000, y bueno, puede estar asociado, hay que evaluar alteraciones de consumo como CID o el síndrome HELP, con hemólisis y plaquetopenia. La preeclampsia severa, como dijimos, asociada a plaquetopenia, se da en un 15%. La alerta, plantean algunos autores, a tener en cuenta el volumen plaquetario, podría ser un signo indirecto de consumo. El síndrome HELP, se manifiesta, por suerte, se puede asociar a la preeclampsia en un 10%, con una frecuencia baja de 0,5 a un 0,9%. El diagnóstico, hay diferentes criterios que tenemos que tener en cuenta, la plaquetopenia es uno de ellos, también aumento de la LDH, las transaminasas, las bilirrubinas y eritrocitos fragmentados en lámina periférica. Hay también clasificaciones para ellos en clase 1, 2 y 3, según las plaquetas, las transaminasas y la LDH. Como vemos, la clase 1 sería cuando tiene plaquetopenia menor de 50.000, o sea, sería la situación más grave, asociada al aumento de las transaminasas y LDH. Por otro lado, como forma
rara está el hígado graso agudo del embarazo, que ocurre fundamentalmente en el tercer trimestre, se parece un poco al HELP, y la plaquetopenia se da casi en el 50%. Elementos como diferenciadores que se plantean para pensar en esta patología, bueno, pueden presentarse con vómitos, dolor abdominal, polidipsia, poliuria, pero fundamentalmente se hace hincapié en la encefalopatía, el aumento de las bilirrubinas y la hipoglicemia. También se puede elevar el ácido úrico, hay leucocitosis, puede haber ascitis, el aumento de las transaminasas, la amoniemia y falla renal, coagulopatía y a veces, bueno, si se llegara a hacer una biopsia hepática se vería la estatosis microvesicular. Por otro lado, dijimos que se podían ver en algunas situaciones los microangiopatías trombóticas, como por ejemplo el púrpura trombocitopénico trombótico o el síndrome urémico hemolítico. Estos, por suerte, tienen una incidencia durante el embarazo de menos del 0,01%. Pueden ocurrir en cualquier momento del embarazo, pero más frecuentemente durante el tercer trimestre o parto. De los hallazgos de laboratorio son las anemias hemolíticas microangiopáticas, con esquistocitos, pueden tener fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefaleas, dolores, alteraciones visuales, alteración en el estado mental. Y dentro de la fisiopatología, el PTT, bueno, puede ser congénito o por inhibidor, el adquirido, por inhibidor de la actividad de la AMS13, la metaloproteasa, que es importante para, en esta situación. Y bueno, y si no, mediada por complemento, como por ejemplo en el síndrome urémico hemolítico atípico. Bueno, no vamos a entrar a hablar específicamente de este tema, que se podrá abordar en otra instancia, es un tema bastante complejo. Y lo importante es evaluar con la clínica y la sospecha, porque la conducta terapéutica es bien diferente a lo que se puede plantear en otra situación como preeclampsia, por ejemplo. Y algo que sí estamos como más acostumbrados a ver fuera del embarazo y en el embarazo también, que es como donde nosotros nos sentiríamos como, bueno, ahora sí tenemos un rol como hematólogos, siempre obviamente podemos colaborar en la sospecha de otras patologías, pero bueno, con respecto a esta patología se da en un caso, uno a 3 casos, hasta casi en 10.000 embarazos. Generalmente cursan con menores de 50.000 plaquetas, puede ser primaria del embarazo, vista por primera vez en el embarazo, o ser una paciente ya conocida, puede ser primaria o secundaria a lupus, por ejemplo. Se puede manifestar en cualquier trimestre, de severidad variable y cambiante, o sea, evolutiva. Igualmente es de esperar que durante la gestación pueda hacer un descenso de esas cifras, porque hay como una bajada habitual, y que es de esperar cercana al parto, como ocurre en los embarazos no complicados. Como siempre, el riesgo de sangrado se extrapola a lo que es en las no embarazadas con menos de 20 a 30.000 plaquetas. El diagnóstico es de exclusión, por tanto la trombocitopenia leve debe plantearse el diagnóstico diferencial con trombocitopenia gestacional, que a veces es difícil, pero si es muy leve, como esta patología es más frecuente, bueno, en principio si no hay otras causas o la evolución es muy estable y se podría esperar a ver si se resuelve espontáneamente en el embarazo para concluir con ello. Bueno, lo que sí saber que bueno, en el embarazo puede manifestarse ya con severidad o exacerbarse o recaer en esta instancia, hay que controlarla porque podemos tener que tomar una medida terapéutica. El 30% de las embarazadas con antecedentes de trombocitopenia inmune requerirán tratamiento según las guías, según las publicaciones. Como dijimos, el diagnóstico de exclusión, y siempre valorar el riesgo de hemorragia materno-feto-neonatal para definir un poco la conducta terapéutica. Decir que un 30% de los neonatos podrán tener plaquetopenia, vinculado porque hay pasaje de anticuerpos y que le pueden generar este tipo de patología en ellos, pero que por las publicaciones esto que solo un 10% tienen cifras menor a 50.000 plaquetas. Siguiendo un poco con las guías ASH, como dijimos, bueno, lo que se recomienda siempre es el conteo
con hemograma, con lámina periférica. Siempre igualmente es importante ver si hay otras citopenias, porque recuerden que las embarazadas a veces asocian otras causas o por la propia anemia del embarazo, ver, es importante si tiene reticulocitosis, ver la lámina, ver las funciones hepáticas y del screening viral, porque bueno, en esta situación sí es importante, igual en las embarazadas siempre se hace, pero sería como una posibilidad para realizar algún tipo de intervención terapéutica en caso de tener positividad para estos virus, HIV, virus de hepatitis C o B. Y considerar en algunos casos la solicitud de estos estudios que no siempre se deben solicitar, como por ejemplo los anticuerpos antifosfolipídicos, que en algunas situaciones puede ser como una manifestación asociada. De todas formas, recordar que este síndrome se manifiesta más que nada por eventos trombóticos o por mala historia obstétrica. Los anticuerpos antinucleares, la disfunción tiroidea, que bueno, que puede marcar a veces como tiroiditis o algún tipo de enfermedad autoinmune, el test de Helicobacter pylori. Es importante la crasis para distinguir otros tipos de patologías que den plaquetopenia por consumo, etcétera, como veníamos mencionando. También evaluar el antecedente, la clínica, y si fuese posible, aunque en el embarazo se puede falsear porque hay un aumento del factor von Willebrand, pero recordar que este tipo de enfermedad se puede manifestar con plaquetopenia en el caso de von Willebrand tipo 2B. En algunas situaciones que planteemos algo de hemólisis, obviamente el test de Coombs. Y es importante recalcar que en algunas situaciones muy poco frecuentes, pero bueno, las trombocitopenias inmunes pueden manifestarse en situaciones de inmunodeficiencias primarias, como la inmunodeficiencia común variable, como la más frecuente. Por lo tanto, la dosificación de inmunoglobulinas en algunas situaciones deberíamos solicitarlas, o por lo menos fuera del embarazo, o si el paciente persiste o se considera importante. Lo que sí sabemos que no está recomendado son el testeo de anticuerpos antiplaquetarios, la biopsia de médula ósea, en los casos que obviamente estemos planteando este diagnóstico, ni los niveles de trombopoietina. En este trabajo, que es un estudio retrospectivo de 11 años de pacientes obstétricas con una trombocitopenia inmune, se estudiaron a 93 mujeres con este planteo, con 123 nacimientos, dentro de ellos 4 gemelares. 70% de estas pacientes habían tenido el antecedente de trombocitopenia inmune. Al parto, más del 70% tenían plaquetas entre 50 y 150.000. De los recién nacidos, la media tuvo 217.000 plaquetas, más del 70% tenían plaquetas normales. Y no hubo una correlación entre cifras maternas y fetales. La cifra materna no predice las cifras de recién nacido, como vemos acá en ese esquema. Bueno, con respecto, voy a ahondar un poquito en el tratamiento de la trombocitopenia inmune, porque es como la patología que nosotros, como mencioné, podemos y debemos actuar y estar alertas, nos van a consultar. De primera línea, si no hay sangrados y plaquetas mayor de 30.000, a no ser que sea muy cercano al parto, se requiera algún otro tipo de acto quirúrgico, por ejemplo, no deberíamos hacer tratamiento hasta la semana 36 de gestación, a no ser que el parto sea inminente, que ahí se requiera un nivel de plaquetas mayor. Si plaquetas sí son menos de 30.000 o hay elementos hemorragíparos, sangrados, bueno, el planteo de primera línea siempre son los corticosteroides o la gamma-globulina. Se prefieren los corticosteroides, pero recordad que la gamma-globulina, si bien tiene un efecto un poquito más transitorio, es más rápido también, así que frente a una situación de mucha urgencia o cercano al parto podemos asociarlo o simplemente hacer gamma-globulina. Se puede usar prednisona, la dosis habitual, 1 miligramo kilo día, vía oral. Algunos trabajos plantean la dexametasona con impulso de 4 días, pero en realidad eso se puede a veces utilizar en el contexto también de asociación de parto prematuro, etcétera, que también pueda servir para la maduración pulmonar. Recordar que la dexametasona es por pulso, así que es difícil a veces poder como continuar el tratamiento y puede ser bastante tóxica. Y la gamma-globulina en general se da una sola dosis de 1 gramo kilo, a repetir eventualmente. Algunos expertos recomiendan, según la situación, para evitar efectos adversos y porque se ha habido respuesta, sobre todo en situaciones
como al inicio del embarazo, que nos falta como mucho camino por recorrer, iniciar dosis menores, de 0,25 a 0,5 miligramos kilo día. Tener en cuenta entonces si esto es importante por los efectos secundarios de esto, como la hiperglicemia, la hipertensión, el aumento de peso, y todo lo que conlleva con la mala evolución obstétrica, porque hay más riesgo de manifestaciones, malformaciones orofaringeas del recién nacido en el primer trimestre, sobre todo. Otras opciones terapéuticas en el embarazo frente a una trombocitopenia inmune, como dijimos, bueno, la primera línea serían los corticoides, y en segunda línea, sobre todo para aquellos refractarios, se podrían combinar a la gammagloburina o eventualmente la esplenectomía, que hoy en día se trata de evitar, de ser única opción. Bueno, se podría plantear en el segundo trimestre por temas más que nada por mecánicos, digamos, para facilidad del cirujano. Y de tercer línea, bueno, en realidad están bastante contraindicadas la azathioprina o la anti-D, contraindicados absolutamente los inmunosupresores del tipo micofenolato, ciclofosfamida, danazol, alcaloides de la vinca, como la vincristina, y no recomendadas, pero que se han descrito en algunas instancias, la ciclosporina, los agonistas del receptor de la trombopoyetina, como el trombopag o el rituximab. De todas formas, son situaciones que deberían de tratar de no utilizarse, bueno, en situaciones muy particulares y más que nada valorando riesgo-beneficio y dependiendo un poco también de la etapa del embarazo. Frente al manejo en el preparto, la trombocitopenia inmune no es una indicación per se de cesárea, evitarla si hay plaquetas menores de 50.000, pero bueno, ahí tenemos la posibilidad de, si no hay más remedio, en situaciones de extrema, que no hay, se puede hacer transfusión de plaquetas, o bueno, como decíamos, de realizar gamma-globulina. Se tratará de evitar maniobras de riesgo hemorrágico mayor, como forces, otro tipo de maniobra. Frente a la analgesia neuroaxial no hay cifras de seguridad exacta. Algunos plantean las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología, por lo menos 80.000 plaquetas para este tipo de analgesia neuroaxial. No se recomienda la extracción de sangre del cuero cabelludo del recién nacido en el momento del parto por el riesgo de sangrado, ni cordocentesis, porque hay datos inciertos. Se deberá hacer después del alumbramiento. En el posparto, bueno, se le hace el hemograma, el neonato tiene plaquetas menores de 50.000, como dijimos, puede verse en alguna situación. Deberían realizarse el eco transfontanelar para evaluar si no tuviera alguna complicación hemorrágica, evitar en primera instancia la vitamina K intramuscular. Y bueno, y ahí el manejo va a ser del neonatólogo, del hematólogo pediátrico, pero saber cómo, porque pueden preguntar. El control clínico y hemograma, el añadir plaquetario en los neonatos en general puede ser a los 2 o 5 días, entonces hay que seguir controlando con hemograma hasta la sexta semana luego del nacimiento. En el caso de que el neonato tuviera plaquetas menores a 20.000 o sangrados, bueno, ahí se puede plantear la gamma-globulina y eventualmente transfusión de plaquetas. Y recordar que en los embarazos siguientes, tener en cuenta la alta probabilidad de plaquetopenia neonatal. Es bastante predictor de que en una mujer con trombocitopenia inmune en el embarazo y que el neonato tuvo, es de esperar de que en el próximo embarazo vuelva a suceder. En conclusiones, en los últimos años ha cambiado el enfoque con respecto a la trombocitopenia inmune en el embarazo. No se contraindica el embarazo, ni tampoco es indicación formal de cesárea. Sigue siendo diagnóstico de exclusión. Hay que siempre valorar el riesgo de hemorragia materno-feto-neonatal. Y bueno, el tratamiento es similar a las no embarazadas, si bien hay algunas consideraciones especiales como mencionamos anteriormente. Les dejo cargados en esta presentación que pueden ustedes acceder. Son algoritmos o gráficas o tablas del up-to-date, que me parece que es interesante. Más o menos esto está en la línea de lo que les había mostrado inicialmente. También las características clínicas de cada patología, en las condiciones, como vimos, que vamos a ir analizando, de las diferentes posibilidades diagnósticas, y en sí mismo también de las posibilidades, ¿no? de cómo deberíamos, la incidencia, el tipo de ocurrencia, los signos vitales,
si tienen qué manifestaciones clínicas y de laboratorio, si hay tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, si es una preeclampsia, eclampsia, obviamente el tratamiento sería la suspensión del embarazo, la cesárea o el parto. Si fuera un PTT, lo que se va a plantear es el recambio plasmático o la inmunosupresión en algunos pacientes. Si es la trombocitopenia inmune, es lo que acabamos de hablar, los glucocorticoides, la gamma globulina hiperinmune intravenosa, y en alguna situación otros tratamientos. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por último, quería mostrarles un estudio que realizamos ya, tiene sus años, de un estudio retrospectivo de los casos que habíamos analizado, de 683 mujeres en un periodo de 2009 al 2012, de la cual en el 44% de la base de datos o del registro que teníamos, los datos del hemograma que pudimos analizar en el contexto de la policlínica de alto riesgo obstétrico, y bueno, y vimos de esa población que tenían trombocitopenia un 3,8%, y el rango iba de 26.000 a casi 100.000 plaquetas, fundamentalmente entre las 26 y 39 semanas de gestación. Y con respecto a las etiologías de las pacientes, de las 11 pacientes que tenían trombocitopenia, casi un 30% era vinculado a lupus, además casi un 10% era con un SAF secundario en lupus, en otro casi 30% se planteaban trombocitopenias inmunes primarias, y bueno, y después se habían repartido en 10% cada una, en preeclampsias, vinculada a SIDA, vinculada, una fue una leucemia aguda, y otras quedó sin diagnóstico, se planteó que era leve y que probablemente fuera una trombocitopenia gestacional. Como vemos en nuestra muestra escasa, pero bueno, de ese grupo de casi 700 análisis, pacientes que, bueno, que pudimos analizar la mitad, en realidad casi 300 pacientes, con muy pocos pacientes con trombocitopenia, pero en esa población el 70% tenían vinculadas a etiología inmune, ya sea por lupus, por SAF con lupus, o por una trombocitopenia inmune primaria. Es decir, que no es lo habitual. Obviamente los pacientes claramente deberían tener otras causas de trombocitopenia que no nos llegan a la población, a la policlínica de hematología. Por ende, es lógico que nosotros veamos este tipo de pacientes. Bueno, nada más, muchas gracias, quedo a las órdenes para cualquier pregunta, y bueno, que pasen bien.